se vale de un mecanismo. ¿Ya? Esas son las fuerzas de contacto. Necesitamos forzosamente tocarlo directamente o a través de un intermediario. ¿Sí? Bien. Pero existen otro tipo de fuerzas. Estuvimos comentando de la fuerza gravitacional. El Sol nos tiene unido, no juntos, unido. Todavía no nos suelta, tampoco nos atrae como para que caigamos al Sol y por tanto seamos chicharrones, ¿no es cierto? O humo. Pero no hay ningún objeto material, no hay una cuerda, no hay una varilla que nos sujete al Sol. Sin embargo, estamos más unidos desde hace millones de años atrás. No hay intermediarios, que es lo que estamos intentando explicar. ¿Ya? No hay palancas, no hay cuerdas, no hay nada. Ese tipo de fuerzas se llaman fuerzas a distancia. Lo mismo, un imán, sin tocar, pues ya puede mover clavos a distancia. Un cuerpo cargado con electricidad igual ya actúa a distancia. Este tipo de acciones de las fuerzas se llaman fuerzas de campo. Lo que pasa es que materia, masa en general, carga eléctrica, imanes, generan campos en el espacio que les rodea. Y estos campos reemplazan, por tanto, a estos medios que sirven para transmitir la fuerza. No son medios materiales convencionales, fuerzas, sí, pero actúan como ellos. Son intermediarios. ¿Ya? Reitero, a ese tipo de fuerzas se llaman fuerzas a distancia. El Sol, por su masa, genera un campo gravitacional. Ese campo gravitacional es la que se encarga de sujetarnos, de aplicarnos una fuerza para que nosotros no nos alejemos ni nos acerquemos respecto al Sol. ¿Ya? Lo mismo pasa con el campo eléctrico y el campo magnético. Y hay otros campos respectivamente. Como el campo gravitacional del Sol no va más allá del sistema solar. Nuestro campo también de la Tierra no va más allá de la Luna, un poco más avanzando. No son. Claro, como Júpiter, un planeta grande también, tiene mayor campo porque tiene mayor masa. ¿Ya? Imanes potentes ejercen fuerzas a más distancia que imanes pequeños, ¿sí? O débiles. ¿Sí? Bien. Con esa idea, por tanto, definimos lo que es el campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico, por tanto, simbolizada con E mayúscula vector, es generado por cuerpos que tienen carga eléctrica en todo el espacio que les rodea. Un cuerpo cargado, por tanto, se vale para ejercer fuerza sobre otras cargas, valiéndose de este campo eléctrico. Vamos a definir a continuación operacionalmente cuánto vale el campo eléctrico en un punto en el espacio que les rodea. Entonces, definición de campo eléctrico. Para este fin, en un punto como este P, o cualquier otro punto, este, donde sea, se coloca una carga de prueba Q sub 0, positiva. ¿Sí? Entonces, este cuerpo cargado en ese punto generará un campo eléctrico. ¿Cómo se calcula? Esta carga en este punto, donde está colocada esta carga de prueba positiva, y está a esta distancia,
Obviamente, cargas de signo igual se repelen. Esta flecha roja, este vector, perdón, esta flecha negra es la fuerza de repulsión de Coulomb. ¿Cuánto vale? KQ mayúscula por Q sub 0 sobre este R al cuadrado. ¿Cierto? Su magnitud, y esta es la dirección de la recta que une ambas cargas. Se define campo eléctrico a un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido que la fuerza de Coulomb. La flecha roja. Pero por unidad de carga de prueba, es decir, el vector fuerza de Coulomb sobre la carga de prueba. Por eso tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero por unidad de carga de prueba. Son, por tanto, vectores paralelos, el campo con la fuerza. Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido. ¿Ya? Pero la fuerza de Coulomb, como decía, ya sabemos cuánto vale. KQ mayúscula por Q sub 0 sobre R minúscula al cuadrado. Entonces, la magnitud del campo en este punto no es más que el reemplazo de la fuerza de Coulomb. Y cuando reemplazamos la fuerza de Coulomb en magnitud y lo dividimos entre la carga de prueba, lo que queda es tan solo K, la carga que genera el campo, aunque esté con Q mayúscula, la carga que genera el campo sobre R minúscula al cuadrado. Este es el campo eléctrico que genera una carga de prueba en cualquier punto que se halle a la distancia R minúscula. Como se puede ver, decae con el crecimiento de la distancia y es fuerte en puntos cercanos. Pero únicamente depende del valor de la carga que genera ese campo, ¿no? Y en puntos, reitero, cercanos, grande, y en puntos lejanos, pequeño. ¿Ya? Antes de pasar a considerar el valor del campo propiamente, la definición del campo permite trabajar en ambos sentidos. Si nos preguntaran, calcular la fuerza cuando ya conozcamos el campo, lo único que hay que hacer es pasar la carga de prueba, al otro lado vamos a multiplicar. Entonces, si usted conoce el campo, no tiene necesidad de calcular la fuerza. ¿Sí? Y si conoce la fuerza, divídelo entre la carga de prueba y tendrá el campo. Debe trabajar en ambos sentidos. Por último, la unidad del campo eléctrico. Le corresponde la unidad de la fuerza, que es el newton, y la unidad de la carga, el coulomb. Esa es la unidad newton sobre el coulomb. No tiene un nombre en especial, solo eso. Ahora sí, de nuevo entramos a considerar el valor del campo generada por esta carga en cualquier punto que se haya a la distancia. En cualquier punto se puede calcular, excepto en R igual a 0. ¿Qué quiere decir? En puntos donde está situada la carga. Allí no se puede calcular el campo, porque una cantidad sobre 0, ¿cuánto es? Infinito. Y nosotros no trabajamos con infinito. ¿Ya? Esa es la única excepción de esta definición del campo eléctrico. Ahora, en esta siguiente gráfica, hacemos simplemente un bosquejo de cómo serían los campos en algunos puntos de todo el espacio que les rodea una carga. Miren esta carga positiva. En este punto, como hemos visto, va a generar un campo radial divergente. Radial, ¿no es cierto? Tiene la misma dirección de la recta que la otra. Aquí también un campo radial divergente, aquí también un campo radial divergente, aquí también un campo radial divergente. Y podemos llenar este espacio para cada punto trazando los vectores radiales divergentes.
Pero no trabajamos solamente con cargas negativas, trabajamos también con cargas, perdón, no trabajamos solamente con cargas positivas, sino también con negativas. ¿Qué hacemos? Las cargas negativas sobre una carga de prueba positiva le va a traer. Es el vector fuerza, por tanto, va a ser dirigida a la carga negativa. Entonces, esa es la única diferencia. Los campos también así lo van a hacer, son paralelos en dirección sentido. Entonces, los campos aquí son radiales en diferentes puntos y todas convergentes hacia la carga negativa. ¿Ya? Entonces, así son los vectores campo eléctricos. Radiales divergentes para cargas positivas, radiales convergentes para cargas negativas. Dicho eso, el cálculo del campo eléctrico. Inicialmente, para cargas puntuales. No sé si se acuerdan, cuando una carga es puntual. Cuando el tamaño de la carga es pequeña, su radio, por ejemplo, es pequeña, frente a la distancia que separa de una carga a otra carga. En este caso, frente a la distancia a un punto P. ¿Ya? Cuando estas distancias son grandes respecto al tamaño de la carga, entonces esta carga se puede considerar como carga puntual. Matemáticamente lo colocamos en un punto, ¿no es cierto? Que no tiene dimensiones en matemáticas. Entonces, nos vamos a ocupar de calcular el campo en un punto, pero campo generado por varias cargas. No hay una carga, en realidad siempre tienen varias cargas. En este caso, 3 cargas. La carga 1, la carga 2, la carga 3. Y este es el punto donde se pide hallar la carga. ¿Ya? En principio vamos a trabajar con cargas positivas y luego lo consideraremos el efecto que tiene generando campos cargas negativas. ¿Ya? Bien, observen. La carga 1, como si actuara solo en este punto P, genera un campo radial divergente, S1. La carga 2, por ser positiva, en este punto que está a la distancia R2, genera un campo radial divergente, S2. La carga 3, por ser positiva, en este punto que se halla a la distancia R3, genera un campo divergente, S3, radial divergente. ¿Y cuánto vale la fuerza el campo total? Por supuesto, la suma vectorial. A continuación de S1, dibujamos S2 y a continuación de eso, dibujamos S3 y este viene a ser, por tanto, con el método del polígono, el campo resultante o el vector resultante. Nosotros, como ya dijimos en el caso de fuerzas, vamos a recurrir al método analítico. ¿Ya? En resumen, al diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, el vector, el campo resultante no es más que la suma vectorial. Cualquier método, aquí está indicado por método gráfico. ¿Cuánto vale el tamaño de cada uno de los campos? La magnitud de estos campos. S1 es K, de acuerdo a su definición, la carga 1 sobre R1 al cuadrado. Lo mismo para 2, lo mismo para 3, solamente especificando las cargas, ¿no es cierto? La carga 3 genera el campo 3 y se haría la distancia de 3 al cuadrado. ¿Sí? No podemos calcular estos campos en R1, ni en R2, ni en R3 igual a 0. No puedo calcular el campo aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Sí? Eso dijimos, entonces esto también repetimos. No, en cualquier punto, por aquí, por aquí. A no ser que en algunos problemas usted puede considerar o en la redacción de un problema se diga, considere que la carga tantos se puede tratar como carga de pruebas. No hay problema, si se haga. Se indicará con precisión eso. ¿Ya?
Bien, eso dice la teoría, ahora vamos a la práctica. Ejemplo. Tenemos 3 cargas puntuales de 4, 3 y menos 7 microcoulomb. Y están, dice, colocados en los vértices de un rectángulo. Una carga, la otra carga y la otra carga. 2 positivas y una negativa. ¿Ya? Los lados de este rectángulo son 30 centímetros y 50 centímetros. Se pide calcular el campo en el vértice libre. Este es el vértice libre de este rectángulo. Este es el punto P. O M o N, no importa, o el punto. ¿Ya? Dicho eso, sugerimos el siguiente procedimiento. Trazar el esquema. El rectángulo con las cargas. No importa, aquí podría estar la carga esta, por ejemplo. Y esta sería la esquina libre o el vértice libre, etcétera. O aquí, o aquí, o aquí al medio, donde sea se nos puede pedir. ¿Ya? Y enumerar las cargas. Cosub 1, cosub 2, cosub 3, o si quieren cosub 1, cosub 2, cosub 3, o no, el orden no importa. Hay que enumerar. Hecho eso, se parece, ¿no es cierto?, a la ley de Coulomb. Hecho eso, dice que nos debemos situar en el punto donde nos piden calcular el campo. Aquí. Nos damos cuenta que esa distancia, que a ese punto las distancias a las cargas, algunas son conocidas, otras no. Esta carga cosub 1, por ejemplo, está a la distancia 0,50 metros. La carga 3 está a la distancia 0,30 metros. Pero no conozco esta distancia que hay a la segunda carga, 3 microcoulomb. No conozco. Pero es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, lo puedo saber por Pitágoras. Me salió 0,58 metros. ¿No? Tengo toda la información. Tercero, dice trazar los campos aplicando la ley de Coulomb. Que en el caso de campos quiere decir en la primera parte cualitativa, el campo eléctrico debe ser divergente y radial para cargas positivas y convergente y radial para cargas negativas. Ayúdenme. Si esta es la carga 1, entonces esta es la distancia R1. El campo en esta dirección, en este punto, debe ser radial divergente. Para la carga 2, positiva, debe ser radial divergente. Pero en esta dirección de la recta que hay, de la carga al punto. La carga 3 es negativa, y esta es la dirección de la recta que la une. Por ser negativa, es convergente, radial convergente. Esta, vertical. ¿Sí? Ese es el campo que genera esta carga negativa. Hecho eso, en paso cuarto, se sugiere calcular el tamaño de esos campos. Ese uno por un cuánto vale. Y todo en el sistema internacional, por favor. Es 1, K, que es para todos el mismo. La carga 1, 4 microcoulomb, pero anotado en notación científica ya. Micro es a la menos 6. Sobre la distancia 0,5 al cuadrado. También en unidades internacionales. Resultado 144.000 newtons sobre coulomb. De la misma manera, para el campo 2 y el campo 3. Ahí tienen los valores para esos campos. Paso
Quinto, trazar un sistema de referencia en el vértice donde nos han pedido hallar el campo, en el punto P, en el vértice libre si quiere. Y por supuesto, calcular la dirección de los vectores campo léxicos. Miren, lo que se recomienda es de que el sistema de coordenadas en lo posible coincida ya con los vectores. Hay un vector horizontal, hay un vector vertical, entonces mejor el eje X horizontal que ya asimila al vector campo 1 y el eje vertical ya asimila al campo 3, aunque en su parte negativa. El único vector que no coincide con los ejes es E sub 2, pero este vector puede ser descompuesto, proyectado al eje X, componente X y componente Y. Pero para encontrar sus componentes, ya que conozco el tamaño de este vector, debo conocer su dirección, este ángulo alfa. Si no, no voy a poder encontrar sus proyecciones, sus componentes. ¿De dónde saco ese ángulo? Observen en la página anterior. De este ángulo estamos hablando. Este ángulo es este. Entonces, puedo aplicar seno o coseno o tangente, cualquiera de esas funciones, para calcular el campo eléctrico. Eso es lo que tenemos aquí. La dirección del campo eléctrico, perdón, se ha hecho aquí. Tangente de alfa, cateto opuesto 0,3 sobre cateto adyacente y alfa arco tangente. 130, 96 grados. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto será este cateto o componente X? E sub 2 por coseno de alfa. ¿Cuánto será su componente Y? E sub 2 seno de alfa. ¿Sí? Paso sexto, calculamos los componentes cartesianos del campo resultante. ¿Cuánto va a ser el campo en su componente X, el total? Vemos que este tiene ya componente X positivo, se dirige hacia el eje X positivo. Pero también hay que tomar en cuenta el componente de sub 2, que también apunta hacia el eje X positivo. ¿Qué dijimos? Es 2 coseno de alfa. Reemplazamos los valores que ya tenemos para E sub 1, para E sub 2, alfa. Me dio 212.827 newtons sobre corte. ¿Cuánto vale el componente Y? Este vector que apunta enteramente sobre el eje Y, pero está apuntando hacia el eje negativo. Entonces, menos E sub 3. Más este componente que apunta hacia el eje Y positivo. E sub 2 seno de alfa. Reemplazar los valores me da menos 658.710 newtons sobre corte. Entonces ya estamos para hallar su magnitud. Tenemos toda la información. Pitágoras da la resultante en magnitud. Y en dirección podemos aplicar la misma trigonometría. Arco tangente, componente Y sobre componente X. ¿Sí? Bien. Eso es entonces lo que corresponde al cálculo del campo eléctrico. El procedimiento es muy parecido al de la fuerza, con algunos matices diferentes, muy sutiles, pero en el fondo es lo mismo. Es que el método es el de diagrama de cuerpo libre, por eso el enorme parecido. Pónganse en consideración el problema, el ejemplo presentado. Hola. Disculpe, ingeniero, el último ángulo calculado
En los ejes cartesianos, ¿dónde estaría ubicado? Disculpe. A ver, Eso no- veamos. A continuación de eso, bueno, colocaríamos esos dos así. Y a continuación de eso, colocaríamos el sub 3, que sería esta, ¿no? Entonces, el origen, desde aquí hasta aquí, así sería el campo resultante. Ajá. Se me fue. Ya. Entonces, por aquí estaría el campo resultante. Y el ángulo, a partir del eje X siempre, ¿no? Si es con tangente, sería este, un θ. Ese ángulo, como estoy moviendo en el sentido del reloj, negativo. ¿Ya? El ángulo que forma con el eje X. Si hubiese movido en sentido antirreloj, hubiese sido un valor positivo. Algunas calculadoras es posible que les dé este otro valor positivo, que será más de 270 grados. ¿No? Será positivo. Pero en este caso negativo, reitero, es este valor. No lo he graficado, pero por favor, si aquí es sub 2, copio, luego es sub 3, aquí está el extremo del resultante a partir del origen, este, ¿no? Así. Entonces su dirección está. ¿Estaría bien? Sí, sí, está bien. Entonces, con este ejemplo modelo, ustedes ya pueden empezar a calcular el campo léxico. No solamente los problemas resueltos, comparar cómo ha resuelto el autor y cómo con este procedimiento ustedes pueden volver a resolverlo, pero fundamentalmente los problemas ya propuestos, que están al final del capítulo en la categoría de problemas. Todavía no vayan a la categoría de problemas escogidos, solamente a la categoría de problemas. Tampoco problemas cualitativos, son buenos, pero es más para estudiantes de ciencias. En cambio, los numéricos son recomendados para estudiantes de ingeniería. Y por supuesto, estrenen su calculadora. No se confía mucho en la calculadora del celular, aunque yo también uso eso, pero en el examen para evitar fraudes, muchas veces o en la mayoría de los casos, el celular se usa únicamente para manejar o para, sí, programas, aplicaciones específicas y no la calculadora, ¿no? Porque ustedes comprenderán que a través del celular hay mucho fraude, entonces su uso debe ser muy, muy excepcional. Entonces tienen que sí o sí desempolvar su calculadora y Casio o cualquier calculadora y con eso empezar a calcular. ¿Ya? Jóvenes, ¿algo más sobre este ejemplo? No, ingeniero. Bien. Vamos a hacer un paréntesis. Yo voy a salir un rato, pero vamos a volver de 1 minuto o 1 minuto y medio con la misma invitación para presentarles cómo se calcula el campo léxico para distribuciones continuas de carga o cuando el número de partículas cargadas es inmensamente grande, que es imposible contarlas. ¿Ya? Entonces salimos un rato y volvemos a ingresar con la misma invitación. Listo, Inge. Bien. Nuestro problema ahora es cuerpos que llevan carga eléctrica, pero en un número tremendamente elevado. 1 millón de átomos cargados, por decir. Incluso 1 millón es pequeño. Los cuerpos tienen átomos o moléculas
del orden del número de Avogadro. ¿De qué cantidad estamos hablando? De 10 elevado a la 23 partículas, átomos, moléculas. Y 10 a la 23, ¿qué idea les da? 10 a la sexta es 1.000.000. 10 a la novena, perdón, a la 12 un billón. A la 18 un trillón. Pero todavía no hemos llegado. ¿Y cuántos números pueden anotar durante su vida? Hemos intentado calcular en física 2, no alcanza ni nuestro nieto alcanzaría a anotar libros y libros con números tan grandes, ¿ya? Así que imposible siquiera enumerar las partículas. Por esa razón, en la distribución, mejor pasar entonces a una distribución continua. Aplicar las matemáticas que hemos aprendido en la universidad, que es el cálculo diferencial integral. ¿Ya? El procedimiento, reitero, es el continuo. Cálculo diferencial integral. Los cuerpos que, como sabemos, se dejan fabricar, confeccionar en forma de varillas, alambres, láminas o cuerpos sólidos como esferas, cilindros, etcétera, ¿no? Cubos o formas irregulares, ¿no? Estos cuerpos son los que se van a cargar y por tanto el campo que generan vamos a estudiar pasando a una distribución continua de carga. Y para nuestro caso continua y uniforme, es decir, constante. Bajo los tres modelos, una distribución lineal para alambres, superficial para láminas y de volumen para esferas, cilindros, etc. ¿Ya? Ese es el motivo. Para este fin, entonces, nuestro modelo lo presentamos gráficamente. ¿Ya? Si es un alambre, prevalece la longitud. Tomamos una pequeñísima muestra, infinitesimal muestra de tamaño dx. ¿Ya? En este alambre está distribuida carga, pero en forma lineal. ¿Cómo prevalece la longitud? En forma lineal. A esa distribución lineal se simboliza con lambda. No es más que llamada densidad lineal de carga. Es la carga total sobre la longitud total que tiene nuestro cable o alambre. Su unidad es el coulomb sobre metro. Coulomb para la carga y para la longitud del metro. En este pequeño segmento de longitud de X, ¿cuánta carga hay? Hay una carga de tamaño de Q, diferencial también. Pero como lambda es carga por unidad de longitud, esto de X podemos pasarlo a dividir, no, en realidad de Q sobre de X, lo que hacemos es diferencial, ¿no? Miembro a miembro, ¿ya? Entonces, habiendo aquí una carga total lambda por dx, en este punto genera un campo. Y como es tan pequeñito, genera un campo como si fuera carga puntual. ¿Ya? Pero una carga puntual de tamaño de, si quieren, lambda por dx. ¿Ya? Sí, esta de Q, por tanto, es lambda por dx. De forma similar para láminas. Calculamos la densidad superficial. La densidad de la carga total que tiene la lámina sobre la superficie total que tiene la lámina, cuya unidad es coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, un pequeño segmento que tiene una densidad constante en toda ella no es más que la densidad superficial por dA, el elemento de área, en coordenadas cartesianas de x de y. ¿Ya? Ese es el tamaño de la carga diferencial que hay aquí.
como todo diferencial es tan pequeño, se comporta como carga puntual y un punto como este genera un campo igual que la carga puntual. Y lo mismo para el volumen, de manera similar. Se define una densidad volumétrica de carga. La carga total sobre el volumen total, eso es densidad volumétrica de carga, su unidad coulomb sobre metro cúbico, y este pequeño cubito, ¿no? Tiene una carga diferencial de Q, y por tanto su carga en términos de la densidad será Rho por dB. dB es el volumen de este cubito pequeñito. ¿Ya? Bien. Y en este punto esa carga diferencial generará un campo, el que corresponde a la carga puntual. ¿Qué hemos dicho al final entonces? Hemos dicho que nuestro modelo de la distribución continua es reducir una distribución continua de carga a una carga puntual, pero apelando a diferenciales. Ese campo diferencial generado por la diferencial de carga será ya no E, sino DE, diferencial de campo eléctrico, como este. DE entonces será K generada por la carga de Q a la distancia R al cuadrado, y cuya unidad, por supuesto, es radial divergente, si es para cargas positivas, y radial convergente para cargas positivas. Este es un vector unitario radial, simplemente para simbolizar gráficamente. Si es el elemento de carga, de volumen, de longitud o de superficie, no importa. Si es en este punto que queremos hallar el campo, es la distancia R. Este es el vector campo que le corresponde, por tanto. Un vector diferencial radial divergente. Y si la carga es negativa, radial convergente. ¿Está? ¿Ya? Teniendo el resultado en términos diferenciales, nos interesa no la diferencial, sino el campo total. ¿Qué vamos a hacer? Integrar. Miembro a miembro. Eso es todo lo que hay que hacer. En palabras queda esto muy, muy lindo, pero fácil, pero en la práctica no siempre es así. Empezaremos con un ejemplo para no hacer mucha teoría. Vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P, aquí, generado por una varilla, por esta varilla de 3 metros de longitud, que lleva una densidad de carga lineal de 12 nanocoulomb por metro. O sea, la densidad nos están dando 12 nanocoulomb por metro. Nos recuerden, es un prefijo de 10 a la menos 9. ¿Ya? Y para no ir en detalle, como se indica en la figura, ¿no? Sea A, esta es la distancia del extremo izquierdo de la varilla hasta el punto P, 1 metro. ¿Ya? Bien. El procedimiento no es muy diferente que para la carga puntual, pero lo primero es la preparación, ¿no? Agarramos un segmento diferencial de esa varilla cargada, del tamaño de X. Allí está depositada esta carga de Q, diferencial lambda por dx. ¿Sí? La distancia que hay de esa carga puntual diferencial hasta el punto donde nos han pedido que hallemos el campo es este vector. O se quiere esta distancia. ¿Ya? ¿Sí? Pero para fines de cálculo hay que asociar inmediatamente un sistema de referencia. En nuestro caso, mayormente el cartesiano vamos a usar. ¿Ya? ¿Qué mejor que el eje X o el eje Y ya lo asimile, ya lo contemple a nuestro cuerpo cargado? Como en este caso es el eje X, sobre ese eje está nuestra varilla. Entonces, al punto P, desde la carga puntual, en realidad es la distancia X, porque está sobre el eje X. ¿Ya? ¿Sí? En el punto P,
Esta carga puntual generará un campo radial divergente. Aquí hay un error diferencial, por favor, de E, no es E, diferencial de E. ¿Ya? Corrijan, por favor, yo lo haré también con otra gráfica de E. ¿Ya? Este procedimiento que les he dicho en palabras está también listado en esta siguiente página. Se recomienda trazar el esquema, si no está, a nosotros nos han dado, y asociar inmediatamente a un sistema de referencia. ¿Por qué? Recuerden que vamos a integrar. ¿Y la integral de qué se hace? Solo de funciones. ¿Y dónde se representan las funciones? Solo en sistemas de referencia. Así que no hay forma de escapar a sistemas de referencia. Usted sí o sí tiene que asociar un sistema de referencia al problema y en ese sistema calcular el campo. ¿Ya? Con la práctica uno ve qué sistema es mejor y qué sistema es más complicado. Pero las recomendaciones de que tanto el punto como también el cuerpo cargado esté preferentemente asimilado en los ejes cartesianos. Si no quieren, no hay problema, será más trabajoso, eso es todo. ¿Ya? Al final, el resultado siempre será el mismo. 2. Ubicar un elemento diferencial de X sobre la varilla. Y desde allí trazar ese vector rojo que les hemos dado hasta el punto P. ¿Dónde se traza el vector de E? De E la observación no es E, sino de E. ¿Ya? Como es carga positiva, es radial divergente. 3. Determine los componentes de E si los hubiera. Si tiene, en nuestro caso tiene solamente de E dirección horizontal, por tanto no tiene componente Y, solamente tiene componente X. Pero en algunos casos va a tener los dos componentes o los tres componentes en el espacio X y Z. ¿Ya? Hay que hallar entonces los componentes. En nuestro caso no hay componente Y, por tanto es 0. El campo resultante es solamente para componente X. Como dijimos, el signo negativo no es por la carga, sino porque apunta el vector de E hacia la izquierda, hacia el eje negativo de X. K, el tamaño de la carga de Q sobre R al cuadrado. Y de Q, ¿cuánto vale para nosotros? Lambda por DR, pero DR en el sistema de referencia, observa en la página anterior, es X, en realidad de X. Esta R es X. Nuestra varilla está sobre el eje X y la distancia R en el sistema de coordenadas cartesianas es X. En la gráfica, por favor, sí. Mejor lo volveremos para ver. Aquí está. De aquí hasta el punto P, la distancia X. Negativo porque está apuntando hacia el eje negativo de X. ¿Sí? ¿Cuánta carga hay aquí? Lambda por de X porque nuestro segmento es de tamaño de X. Nuestra varilla es de longitud L, ¿cuánto nos dijeron? 3 metros. Desde aquí hasta el punto P hay una distancia A, 1 metro. Recuerden todo eso. Bien. En muchos problemas, aparentemente hay varias variables, como por ejemplo en este caso, R y X. Dos variables parecen. Pero no, desde el esquema hemos visto que R es X. Entonces no hay necesidad de trabajar con dos variables. Hay que relacionar variables y de esa manera reducir. ¿Ya? Entonces la cantidad integral será el paso quinto.
integramos por componentes. Bueno, componente y es 0, su integral sigue siendo 0, ¿cierto? Solamente nos abocamos a la integral de componente x. Integramos miembro a miembro. Y aquí la integral es menos k lambda, son constantes, salen fuera de la integral. De x sobre x al cuadrado, ¿cierto? Los límites. La varilla estaba del extremo izquierdo al punto P, al origen del sistema de coordenadas, a 1 metro de distancia. Ese es el límite inferior de la varilla, para la variable x. Y como la varilla tiene una longitud 3 metros, entonces 1 más 3 es 4. X debe variar de 1 hasta 4. Vean la figura, ahí clarito van a ver. ¿Ya? Y por supuesto la calculadora nos dice el resultado. Menos 81 newtons sobre Coulomb. En este caso es manualmente porque es directo, no muy conocido, pero ustedes para asegurar el resultado pueden apelar a la calculadora. Incluso la calculadora caso de las corrientes tienen este tipo de integrales, así que no hay necesidad de usar aplicaciones en celulares. Pero si lo tienen, lo aplican también, no hay para nada problema. ¿Ya? Este es el resultado del campo total y únicamente componente X. No hay componente Y. ¿No? O si quieren hay, pero C. Esa es la forma de calcular. Bueno, en este caso reiteramos, si hay necesidad de hallar su magnitud, dirección con Pitágoras y tangente, ¿no es cierto? En este caso da 180 grados para la dirección. Está apuntando hacia el eje negativo de X. ¿Ya? Así que tampoco hay para qué asustarse, menos preocuparse, pero bueno, hay que practicar, eso es lo fundamental. No sé si les he incluido en este trabajo, en el semestre. Ya. Les he incluido otros ejemplos más para una varilla similar de 8 metros, pero ya el cálculo del campo en 8 puntos. Como pueden ver, una diferencial de carga genera un campo radial divergente y ya tiene 2 componentes para este sistema de referencia. ¿Ya? Se ha calculado los 2 componentes, se ha hecho todos los pasos. Por tanto, el resultado debe estar acá. Deben trabajarlo y si tienen alguna consulta, no hacen más que enviarme por WhatsApp. Y le pondremos, bueno, les aclararé si es que amerita, ¿no? Si no, vayan practicando y si hay un error, me avisan también para corregir. Pues esto es por esta tarde y es el fin del primer capítulo. Problemas de cálculo del campo para superficies, placas rectangulares, por ejemplo. El procedimiento no cambia, solamente que el elemento de área depende de dos variables, ¿no? Podría ser de X, de Y, entonces variará de las variables X y Y. Hay que ver los límites, cómo cambian estas variables, cuáles son sus límites, etcétera, etcétera. Jóvenes, consultas finales, vamos a cesar nuestra clase por esta tarde. Todo claro, Inge. Ya. Por favor, entonces, hagan en detalle, completen este segundo ejemplo. ¿No? Y los problemas resueltos, etcétera. Repito una vez más, tienen que hacerlo, tienen que estar en sus apuntes. Yo ya no voy a eso, no sé, ¿no? Pero es tan importante eso y estos problemas para una correcta preparación, para la elaboración del práctico, pero fundamentalmente para el primer examen. Sí, fue muy convincente.
Solo lo haces por la vuelta. Sí, así es. Jóvenes, hasta el viernes. Gracias. Bueno. Acá. Ingeniero, una consulta, ¿alguien puede grabar el grupo, grabar la clase? Yo les dije que si alguien quiere grabar, puede avisarme, le puedo autorizar si es que se quiere. O puede grabarlo sin autorización, no hay problema. Pero la condición es de que comparta la grabación con sus compañeros vía WhatsApp. No he tenido ninguna comunicación en este grupo. Si hay alguien, por favor, me avisa, le agradeceremos, sobre todo en nombre de sus compañeros que no siempre tienen la oportunidad de asistir, ¿no? A las clases. Ya, gracias. Así que si usted se brinda como voluntario, le agradeceré mucho, o algún otro compañero. Varios pueden ser mejor. Otro compañero dijo que ya lo está grabando. Listo. Entonces, al compañero que esté grabando, muchas gracias por ello, pero comparta, por favor, con sus compañeros del grupo. Oh, sí. Bueno, hasta luego, hasta el viernes.